de la sustancia gozante, y voy a tratar de primero introducir el concepto de incorporal, ¿no? Porque nos va a ser de puente para entender a qué sustancia se refiere Lacan cuando postula una sustancia gozante, digamos, ¿no? Digamos, la idea de hoy entonces es pensar la sustancia gozante en algunos aspectos, porque digamos que hay muchas formas de encarar la cuestión, ¿no? Mañana Bruno Bonolis en el curso hablará justamente también de sustancia gozante, en el curso de apertura, y por lo que lo he escuchado él lo va a encarar desde el punto de vista del saber, que yo no me voy a meter desde ese ángulo. Voy a tratar de pensar cómo se piensa sustancia en términos lacanianos, digamos así, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con todo lo que estuvimos viendo hasta ahora? Y bueno, y luego pensar algo en relación al gozo, ¿no? Bueno, entonces la cuestión es la introducción del concepto de incorporal, que viene de la filosofía estoica, ¿no? Los estoicos fueron quizá uno de las pocas escuelas que se opusieron digamos, a la lógica aristotélica, ¿no? Que imperó, y la lógica estoica fue como de algún modo como olvidada, ¿no? Retomada, digamos, mucho más modernamente. Bien, la lógica estoica es muy particular, ¿no? En el sentido de que ellos postulan que lo que hay es cuerpo, ¿no? Todo lo que es cuerpo, ¿no? Y cómo se caracteriza un cuerpo justamente por ser algo que tiene dos propiedades o dos posibilidades. Es actuar o padecer, ¿no? Todo lo que actúa o padece es cuerpo. Por ejemplo, el alma para ellos es cuerpo, ¿no? Porque también el alma actúa y padece, ¿no? Entonces, ahora, y después hay, es decir, que lo que existe, lo que hay, son cuerpos. Pero aparte de los cuerpos están los incorporales, ¿no? Que son 4, que es el vacío, el tiempo, el lugar, lo que nosotros llamamos espacio, antiguamente se llamaba el lugar, y el lectón. El lectón, que es el incorporal que toma Lacan, es lo que vamos a tratar específicamente. Y el lectón es, digamos así, lo expresable, ¿no? O lo dicho, ¿no? Todo aquello que puede ser expresable o dicho. Entonces, eso por un lado. Ahora, expresable sería en términos de lenguaje, entonces. En términos de lenguaje, exactamente. Y sobre todo pensando más casi en términos de conexiones lógicas, ¿no? Pero en principio, en general, de lenguaje. Eso sería incorporal. Ese sería el lectón, ¿no? Parte de los incorporales. Quiere decir, los incorporales son asomáticos, ¿no? Si soma es cuerpo, son asomáticos. Eso es importante. Por lo tanto, no actúan ni padecen, ¿no? Les digo que es algo de lenguaje y algo en relación a la lógica, ¿no? Que articula un lenguaje. Sin embargo, en términos de logos, digamos. En términos de logos, sí. Claro, Sí. ¿Vos decís algo? Sin embargo, o sea, no actúan, pero producen. Sí. ¿No? Vamos a ver cómo producen, exactamente. Inciden, ¿no? Claro. Pero no tienen cuerpo, es decir, que no son reales, digamos, en el sentido vulgar, digamos, ¿no? No tienen realidad, no tienen material, consistencia, tal cual. Entonces, otra característica de los estoicos, de la lógica estoica, es que ellos piensan que el principio que mueve, ¿no? No hay un principio inteligible, como por ejemplo en casi toda la filosofía, sobre todo en Aristóteles,
el nous, ¿no? Cierta inteligencia, ¿no? Cierta inteligibilidad, que es el sentido que mueve el mundo, ¿no? Y que le da sentido. Ellos piensan de un modo totalmente distinto, ¿no? Piensan que no hay ninguna acción de ese tipo, que no hay un movimiento desde lo inteligible, ¿no? Ellos piensan que digamos así, ellos piensan la causa como causa material de los seres, de los cuerpos, ¿no? Que la causa de un cuerpo, de algo que padece o que se activa, la causa está en el mismo cuerpo, ¿no? Eso, digamos, actúa dentro de sí o desde sí, ¿no? Lo que modifica digamos, a un ente que actúa o padece tiene su causa en sí mismo, ¿no? No es que hay una razón, ¿no?, última que mueve el universo, por decirlo así, ¿no? Sino que la causa está en cada ser, ¿no?, existente. Es decir, que la causa actúa sobre el mismo cuerpo, ¿no? Está en el cuerpo, es causa a partir de sí misma, es como si viviera en él la misma causa. Entonces, ahora, la relación de los cuerpos entre sí, justamente acá se introduce cómo se modifican los cuerpos entre sí a través del lectón o de un incorporal, ¿no? Puede ser otro incorporal, pero ¿qué quiere decir esto? Que la relación entre los cuerpos es a través de lo expresable o los dichos, del decir, ¿no? Pero la relación entre dos cuerpos es una relación, cuando un cuerpo actúa sobre otro, la relación es incorporal, ¿no? La relación de un cuerpo sobre otro, es decir, un cuerpo deviene para otro causa, ¿no?, causa de algo, pero este algo, esta causa, es una causa de hecho o de dicho, en el sentido de que es un hecho de dicho, ¿no? Es algo expresable. Quiero decir, a ver, me parece que no está claro. Hay como dos planos, ¿no? Hay un plano de la existencia, de lo real, de la realidad, no en el sentido real de Lacan, sino de realidad, y hay otro plano, otro ámbito, que es el plano fáctico o de hecho, ¿no? Y ese plano fáctico, que es el plano donde actúa el incorporal, es el plano de lo dicho, del logos, del decir, del lenguaje, ¿no? Entonces hay un plano de la realidad y un plano del lenguaje, podríamos decir, en nuestros términos actuales, ¿no? Bueno, entonces, en ese plano de lo dicho, del logos, ¿no? Logos en el sentido, insisto, no como fue derivando a la palabra logos como lógico o racional, sino la proveniencia del logos viene del verbo legein, que es decir, ¿no? Entonces es del decir, como nosotros lo vemos en psicoanálisis, digamos, ¿no? Tiene la misma estructura, ¿no? Entonces, el lectón es lo expresable, dijimos, lo decible, lo que es decible, enunciable, ¿no? Podríamos decir que son entes que se dicen. Podríamos decir que también son el asunto del discurso, ¿no? Los dichos, ¿no? Otra forma de expresarlo es decir que son es lo que está significado, ¿no? El algo que está significado por el dicho, al decir algo de algo, ¿no? Eso es el lectón, ¿no? Lo que expresamos es algo sobre los cuerpos, ¿no? Una relación entre cuerpos, una relación entre dos algos siempre supone una relación lógica, ¿no? Y esa relación es un lectón, digamos, no tiene una existencia incorporal, no es un algo ni material, que, bueno, por lo tanto no padece ni actúa, es una relación lógica, ¿no? Toda relación lógica expresa una relación, y esa relación es incorporal, y ese incorporal tiene
características, ¿no? Por lo tanto, toda relación se refiere a un sujeto de esa relación, ¿no? Entonces todo incorporal, como lectón, todo lectón, se refiere a algún sujeto, digamos, ¿no? Vamos a ir precisando un poco. ¿Algún sujeto en el sentido de asunto o en qué sentido? Sí, en el sentido de asunto. Bueno, por ejemplo, vamos a ir. Cuando yo digo un cuchillo corta la carne, ¿no? Yo me hago un tajo y me corto la carne. Digamos, lo que es en ese acto, lo que es el lectón, ¿no? Es la carne cortada. La carne cortada es un predicado, digamos así, es un dicho sobre un hecho, que es el cuchillo corta la carne, ¿no? Entonces, la carne cortada, que es un predicado, eso es un lectón, ¿no? Eso es un expresable. Es decir, el cuchillo corta la carne, produce una cortadura, pero la cortadura no es un ser, ¿no? La cortadura como tal no es un ser, es la carne cortada, es un predicable, ¿no? Un lectón, es algo que yo digo, ¿no? Que está ocurriendo, es, digamos así, el lectón apresa como el acontecimiento, ¿no? Pero el acontecimiento no es un ser, no es un algo, ¿no? Es lo que se dice de un cuerpo, digamos, ¿no? Pero la cortadura en sí no es un ser en sí mismo. Una cosa es, digamos así, cortar la carne, ¿no? Entonces la carne es un ser, pero la cortadura como tal queda a nivel de un predicado, de un dicho sobre algo que acontece o que ocurre, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece esa idea de que el lectón, lo expresable, lo significable, apresa, digamos así, un acontecimiento, algo que ocurre, digamos, pero que carece de ser, ¿no? Se puede comparar el lectón, digamos así, con el deseo, ¿no? Porque cuando se desea, digamos así, lo que uno desea no es tanto una cosa, sino los predicados de la cosa, ¿no? Todo lo que uno le atribuye a algo que desea, ¿no? Lo que brilla, el brillo de lo que uno desea, es todo lo que uno dice que eso es, ¿no? Si es una joya, bueno, no es que uno quiera un pedazo de oro por el oro mismo, sino todo lo que se le atribuye al oro, digamos, ¿no? El prestigio, el poder, digamos, uno quiere eso, no un pedazo de metal, ¿no? Bueno, se podría pensar que el lectón es exactamente eso, digamos, ¿no? En el sentido, es como el deseo, ¿no? Tiene una similitud de estructura, digamos, ¿no? Y justamente tiene otro aspecto, que sería el deseo en el sentido de que ¿qué sería el deseo? Sino aquello que uno quiere realizar, ¿no? Quiere que se realice, que sea real, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos que un lectón, un expresable, también tiene algo de, digamos así, justamente apresa algo que se realiza, ¿no? Cuando yo hago una cortadura, esa cortadura, eso, digamos así, no es un ente, pero es algo que se realiza, ¿no? Que llega al decir, digamos, ¿no? Me corté, ¿no? Ese me corté, es expresable, no es un ser, ¿no? Tiene otra estructura, tiene la estructura de un decir, de un dicho, de un lectón, digamos, ¿no? Bueno, quiere decir que los incorporales no dependen, digamos, no es una sustancia pensante el incorporal, ¿no? Sino que, digamos, no pertenece a una mente, no es que la mente produce los incorporales, ¿no? Porque es del orden del logos, del decir, no es de una mente, ¿no? Bueno, y tiene la estructura justamente de una proposición, de una articulación significante, podríamos decir. Es un dicho, ¿no? No es una palabra, ¿no? Es un decir. Pero hemos visto que no es una causa, sino que siempre es efecto, ¿no?
es la cortadura, no es el cortar la carne, sino es, porque dijimos que los cuerpos tienen en sí mismos su propia causa, ¿no? Lo que los mueve, lo que los cambia, lo que los transforma, ¿no? Lo que incide uno sobre otro. Pero en el caso de incorporar, entonces, es justamente lo que resulta de una relación entre dos cuerpos, es lo que media entre dos cuerpos, ¿no? Entre dos entes, entre dos realidades, podríamos decir, ¿no? Lo que puede mediar entre estos dos, ¿no? Lo que media, hay una relación siempre atravesada por lo incorporal, y el incorporal lo que incorpora es la relación, que no estaba, ¿no? Para los griegos. Vamos a ver ahí cómo nos va a servir esto para el gozo, ¿no? Cómo el gozo incorpora, ¿no? Al estilo del incorporal. Y por otro lado, como no son cuerpos, su estatus ontológico es de subsistencia, ¿no? Como son del orden de lo dicho o del orden lógico, subsisten por sí mismos, digamos, no dependen de ningún cuerpo, de ninguna situación real. Por lo tanto, no son 3D, ¿no? No pertenecen al ámbito de la... Pero tampoco son lo que llamaríamos una abstracción, porque también están puramente relacionados con los cuerpos, no es que están por ahí en ninguna parte, es el decir que se refiere a la realidad. Cuando digo cuerpos, en realidad estoy hablando de la realidad, ¿no? Claro que para los estoicos todo es cuerpo, incluido el alma, decíamos, entonces abarca toda la realidad. Entonces, estas relaciones son relaciones que articulan la realidad. Entonces no son abstracciones, ¿no? Tienen un estatus muy definido, ¿no? Subsisten por sí mismos, ¿no? Subsisten como no son cuerpos, son estatus de su estatus de subsistencia. Digo, su ámbito ontológico no es la sustancia, no son sustanciales, sino que subsisten, digamos así. Es como que soportan, ¿no? Soportan el decir, podríamos decir. No soportan, digamos, como la sustancia, en el sentido material, pero es el soporte del decir, de los dichos, ¿no? En ese sentido, tiene una subsistencia que depende de la lógica misma, ¿no? Son relaciones lógicas. En ese sentido, subsisten. Bueno, quiere decir que en cierto sentido son como los significantes, podemos decir, en el sentido de que construyen realidad, ¿no? Los cuerpos solos, digamos así, si no hay una articulación, lo que articula, lo que hace realidad, es el lectón, digamos, lo expresable, ¿no? Es decir, construyen la realidad. Entonces, tampoco es una representación, el lectón, ¿no? Tampoco es una representación, tampoco es un concepto, ¿no? Siempre volvemos a que son relaciones, articulaciones lógicas, ¿no? Bueno, entonces, como resumiendo, para los estoicos, el lectón es la verdadera realidad, ¿no? Eso es lo que es la realidad, la verdad de la realidad, ¿no? Y es decir, que el lectón es un hecho de dicho, que hace acontecer, ¿no? Que todo lo que acontece es en virtud del lectón. Eso es que construye la realidad, ¿no? Bueno, quiere decir que es un intermediario, algo así, un intermediario entre el pensar y el objeto del pensamiento, ¿no? Hay como una mediación ahí. Para Lacan, digamos así, el lectón va a ser como él piensa la sustancia gozante, ¿no? En el modelo elige el incorporal como modelo de gozo. Es más, él diría que es la verdad del goce, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poco en... ¿El lector como sustancia gozante? Sí, como sustancia, ¿no? ¿Cómo va a pensar en la sustancia? Y bueno, se va a apoyar en la idea de lectón, digamos, ¿no? Ahora me meto en Lacan, digamos, ¿no? ¿Quiere decir algo lectón?
Sí, digamos, se traduce como lo expresable. Ah, esa es la sí, traducción. sí, esa es la traducción, digamos. Sí, sí, lo expresable, lo significable también, digo. Les recomiendo mucho, porque lo recomiendo Lacan, hay un trabajo, un librito, yo creo que lo puse la vez pasada, de Emile Breyer, ¿no? ¿Sí? Es un texto muy pequeño, muy claro, bueno, y él lo cita como la bibliografía obligatoria, ¿no? En el sentido de que Emile Breyer es un gran profesor y bueno, es muy claro ese texto y es un clásico ya de hace muchos años, ¿no? Así que el día que investiguen lo incorporal hay que leer ese texto porque es pequeño, es un pequeño opúsculo y bueno. Bueno, entonces vamos a entrar en esta otra forma de sustancia, que es la sustancia gozante de Lacan, ¿no? ¿Conocen ese famoso aforismo de Lacan que dice que un cuerpo se goza, ¿no? Que uno nunca puede decir yo gozo, ¿no? No se puede hablar en primera persona. Siempre goza de sí mismo. Goza de sí mismo, exactamente. Entonces, siempre es el impersonal, ¿no? Se goza, ¿no? Nadie goza en primera persona. Entonces, dice un cuerpo, ¿no? Un poco está ahí la cuestión de qué es un cuerpo, ¿no? Es cómo se corporiza un cuerpo. Quiere decir que se corporiza incorporando el significante. Digo, la carne, la nuda carne, se vuelve cuerpo cuando incorpora algún significante, digamos, ¿no? Por ejemplo, el significante cuerpo. Digo, se hace cuerpo cuando el dicho, cuando el significante, el decir, el lenguaje, la palabra, nombra, ¿no? Quiere decir que el cuerpo viene a ser un hecho de lenguaje. No la carne, el cuerpo. El cuerpo es un hecho de lenguaje, ¿no? Por eso se habla del corpus, un corpus. ¿Qué es un corpus? Por ejemplo, el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos es un cuerpo, ¿no? Sin embargo, no es carne, ¿no? Pero ese conjunto está atravesado por un significante y se corporiza, digamos, ¿no? Entonces, él dice, quiere decir que el lenguaje, para Lacan, sería la causa material, ¿no? Y la causa material del goce, me refiero, ¿no? Y él dice que esta causa material, el lenguaje, ¿no? En el sentido por eso habla de materialismo, ¿no? Dice es causa sutil, ¿no? En el sentido de que es un cuerpo sutil, es una materia sutil, la palabra, pero es materia, ¿no? Y quizás habría que pensar materia no en el sentido físico, sino pensarlo en el sentido que yo les decía aristotélico, ¿no? Porque para Aristóteles la materia es la posibilidad, lo que es posible de ser algo. En principio no es nada, la materia bruta, la materia prima, ¿no? Que ni siquiera existe, es la pura potencia de ser algo, ¿no? Que va a ser luego, para que sea algo hay que dar una forma, digamos, ¿no? Uno tiene que dar una idea de algo, digamos. Pero en principio es una pura posibilidad de ser, digamos, ¿no? Digo, y en ese sentido el lenguaje tiene su potencia, ¿no? Potencia y, bueno, y marca. Bueno, y en ese sentido se puede pensar también ese otro concepto que introduce Lacan, que es la insustancia, ¿no? Que va a contraponer al de sustancia. Estamos en el dominio de la insustancia, ¿no? En el pensamiento de Lacan, él dice que en el dominio de las ciencias actuales, ¿no? En ese espacio, en el espacio de la ciencia, lo que hay son insustancias y acosas, en el sentido de que todo el intento de Lacan para sustraer sustancia, ¿no? Vaciarlo de sustancia a los conceptos, ¿no? Toda la ontología
nos ha llenado, ¿no?, de sustancia, y todo el intento de Lacan es vaciar de sustancia, ¿no? Ese es el movimiento, y va a pensar en términos de insustancia y después de la acosa, en el sentido de que si uno piensa el objeto A, a pesar de la palabra, no es una cosa. ¿Y qué es entonces? ¿No? Entonces, en principio, como cosa general, es una acosa, para diferenciarse de... ¿no? Porque la cosa... hay un texto muy famoso de Heidegger que se llama La pregunta por la cosa, que es, la pregunta es por la cosidad de la cosa, ¿no? La cosidad que es la entidad, la esencia de la cosa, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es digamos, la esencia de una cosa? Es la cosidad de la cosa, ¿no? La cosa son todas las cosas, todos los entes. Entonces la pregunta por la cosa es una pregunta fundamental. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la sustancia? Pero Lacan se quiere desmarcar de la ontología, entonces va a pensar ese objeto desde otra perspectiva, no ontológica. Por eso habla de a cosa, ¿no? Para quitarle, ¿no?, todo esto que está sedimentado en el lenguaje, ¿no? Si la sustancia, el modo en que nosotros nos referimos a la realidad, digamos, está sedimentado de esa lógica aristotélica tan antigua, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso la necesidad de Lacan de neologismos, ¿no?, de cómo poder decir por fuera de la lógica aristotélica, ¿no?, que es una tarea que digamos, está propuesta desde Nietzsche en adelante. Por eso se habla también del fin de la metafísica, porque después de Hegel, donde él construye un sistema absoluto, después del sistema que es absoluto, es decir, cerrado, todo queda por fuera, digamos, cómo seguir pensando por fuera de ese sistema que él ya perfeccionó. Y entonces, bueno, me parece que, y ya Nietzsche vio esto y decía, bueno, ¿cómo pensar más allá de ese lenguaje, digamos así, sedimentado por miles de años de la filosofía, ¿no? 2500 años. Bueno, me parece que Lacan es uno de los pensadores que logra abrir una brecha, ¿no?, en este modo de pensar no metafísico, no filosófico, no ontológico. Me parece que es el primero que abre un camino, ¿no? Entonces, quiere decir que ahora lo sustancial, entre comillas, es el discurso, los dichos, el logo, eso es el significante, ¿no? Quiere decir que digamos, volviendo a este sustancial del discurso, eso central del discurso es justamente lo que se repite, ¿no? La repetición en el discurso, eso es lo que es fundamental, en el sentido de que lo que se repite es cierta imposibilidad de lo mismo, ¿no? Lo mismo en el sentido de igual, ¿no? Digo, ya no se repite lo igual, sino lo mismo, ¿no? Lo mismo en el sentido de que la mismidad supone una diferencia, ¿no? Por eso la mismidad no es lo mismo que lo igual. Porque si uno dice A igual A, la segunda A no es igual que la primera. Ahí tiene una diferencia, es la segunda que viene después. Por lo tanto, esa mismidad, ¿no?, esa identidad es distinta en sí mismo, desde la filosofía, ¿no? Ahora, esta repetición de cierta imposibilidad de lo mismo se sostiene en la falta en ser, digamos, ¿no?, en un agujero. Se sostiene justamente en lo que los dichos van como bordeando, ¿no?, o van aludiendo, ¿no? Pero quiere decir que el gozo, ¿no?, la forma del gozo, no se sostiene en algo de la realidad, ¿no? Quiere decir que se sostiene justamente en un vacío, en un agujero, ¿no? Y ese agujero, digamos así, lo va a producir el decir, ¿no?, el significante, ¿no?
Cuando digo el decir, en realidad estoy pensando en el significante, no cualquier decir, pero estoy pensando en el significante. Entonces, lo que llamamos gozo, tomando digamos, el uso que hace Alfredo Edelstein, ¿no? De tomar gozo y no goce, entonces quiere decir que el gozo sería una sustancia incorporal, ¿no? Y el gozo sería entonces esa sustancia que aísla cuerpo, ¿no? Limita o aísla o recorta un cuerpo. Es el recorte, el se goza, ¿no? Ese cuerpo se goza, ¿no? Está recortado por una sustancia incorporal, ¿no? Quiere decir entonces que el lenguaje le incorpora cuerpo, ¿no? Por eso habla Lacan de incorps, ¿no? Usa ese juego de incorporal, de incorporal, ¿no? De incorporar algo, ¿no? Hacer cuerpo. Quiere decir que es el hablante, quiere decir que el hablante es el que tiene cuerpo. Entonces podemos decir que los animales no tienen cuerpo. Los animales tienen carne, pero para tener cuerpo hay que ser un hablante ser, ¿no? Ese es el que tiene cuerpo. Tiene un ser de gozo. Ahora, él va a insistir, Lacan, es que en esta sustancia gozante, él dice que es un órgano, ¿no? Es el órgano de la libido. Y dice que es una sustancia, la sustancia gozante, experimenta cambios, ¿no? Entonces va a dar como ejemplo, por ejemplo, la histeria de conversión, ¿no? La famosa, la clásica histeria donde, bueno, aparece, por ejemplo, paralizado un miembro sin ninguna causa orgánica, ¿no? Bueno, dice, este órgano, dice, es un órgano elástico, ¿no? Este órgano sería la famosa laminilla, ¿no? Que hay que pensar. Laminilla viene de lámina, ¿no? Es una lámina, ¿no? La libido, como laminilla, es una lámina, pero de una sola dimensión, no de dos dimensiones, ¿no? Hay que pensarlo topológicamente. Uno no la puede representar, ¿no? Imaginariamente, digamos, no se puede intuir. Hay que dibujarla topológicamente. Una sola dimensión. Y la sustancia gozante como tal es de una sola dimensión. Estamos en el plano, yo les decía la otra vez. Como una recta, ¿no? Como una superficie. Pero topológica, pero no de tres dimensiones. Claro, pero una superficie no tiene dos dimensiones. Sí, tiene dos, digamos, pero esta tiene una torsión tan especial, que, digamos así, tiene un solo borde. Bueno, eso lo tenemos que ver. Tenemos que tener topología. Sí. Pero lo interesante me parece que es lo que él plantea como un órgano elástico, digamos, ¿no? Que es una sustancia que se modifica, que cambia, digamos, ¿no? Entonces, se podría plantear algo así como que el cuerpo, que en relación al cuerpo se puede escuchar algo, ¿no? Quiero decir que si nosotros el significante, no es que el significante lo escuchamos, ¿no? Sino que lo leemos, ¿no? Tratamos de leer el significante. Más allá de la escucha, ¿no? La función nuestra es de leerlo. Y parecería que con el cuerpo es al revés, digamos. Es que el cuerpo, justamente, el cuerpo habla y se escucha. El cuerpo habla, en el sentido del incorporal, en el sentido de que es un hecho de dicho, ¿no? En el sentido, ese cuerpo es un cuerpo hablante. Entonces podemos decir que el cuerpo se escucha y el significante se lee, ¿no? Se puede hacer esa relación, porque cuerpo es cuerpo de dicho, ¿no?
es el acontecimiento del cuerpo. Acontece el cuerpo cuando el significante lo atraviesa, lo marca, ¿no? Cuando yo digo algo, ¿no?, de la carne, en todo caso, ahí se hace cuerpo, ¿no? Habíamos dicho. Bueno, entonces, digamos así, ¿cuál sería la materialidad del incorporal? ¿Qué clase de materialidad tiene, ¿no? Entonces, porque, digamos así, el incorporal no es, digamos, no es una cosa, tampoco es un estado de las cosas, sino que es la forma en que un sujeto se refiere a su cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Y esta forma es incorporal. Quiere decir, que lo material, la materia del incorporal es el lenguaje, ¿no? Esa es su materialidad, ¿no? Por lo tanto, dijimos que el lenguaje es digamos, realiza hechos, realiza acontecimientos, hace acontecer, ¿no? Entonces, el lenguaje, digamos así, está en la superficie de los cuerpos, afecta, ¿no? Digamos, realiza, afecta, digamos así, en el sentido de que no es que, digamos, que el incorporal o la sustancia gozante en tanto hecho de lenguaje, digamos así, es como que recubre, ¿no? Recubre, por eso la laminilla, lo que recubre e incorpora, digamos, ¿no? Incorpora recubriendo. ¿Y cómo recubre? ¿Con qué materialidad? Bueno, con la materialidad del significante, ¿no? El significante de algún modo recubre la carnalidad, podríamos decir, ¿no? Otra vez. Y por otro lado, tenemos que pensar que es el mismo lenguaje, porque decíamos que el gozo se sostiene en un agujero, ¿no? ¿Y qué es este agujero? Es justamente los agujeros que produce el lenguaje, ¿no? El lenguaje produce agujeros en el cuerpo. ¿Cómo dijiste primero el gozo que se sostiene en un agujero? Se sostiene en un agujero, y estos agujeros, digo, los agujeros del cuerpo, quiere decir que el lenguaje, el lectón, podríamos decir, o la sustancia gozante, agujerea los cuerpos. ¿Qué quiere decir esto, que agujerea los cuerpos? Que todos los orificios del cuerpo, en principio, son producto del lenguaje. Quiero decir, no hay agujero en el cuerpo sin lenguaje. Quiero decir, otra vez, los animales no tendrían estos agujeros, ¿no? Pero estos agujeros los produce un decir, digamos, ¿no? Y es alrededor de estos agujeros como podemos pensar el objeto A, que también es una nada, es un objeto particular en el sentido de que en principio es una letra. Digo, a ningún sujeto se le opone una letra, porque la idea de objeto supone siempre un sujeto. Pero si dijimos objeto A, digamos, no hay una oposición, una letra frente a un objeto, no tenemos enfrente, ¿no? Esta clase de objetos. Es como irreal, ¿no? Es un objeto irreal, ¿no? Y me parece que en ese sentido el objeto A es un agujero, ¿no? Es un agujero que se produce, ¿no? Es a producir. Es a través de ciertas vueltas, ¿no? Que da, por ejemplo, la pulsión y que forma ese agujero, ¿no?
y la pulsión es un hecho de dicho, ¿no? Es un decir que incide sobre la carne. De ahí la relación entre pulsión y gozo también, ¿no? Entonces, quiere decir que el objeto A entonces es, por un lado, es un incorporal, por lo tanto es un acontecer, es un acontecimiento, ¿no? No es que, digamos así, hay boca, hay una boca, está la boca de cada uno, pero digamos así, el agujero, ¿no? lo hace, digamos así, el significante, ¿no? El significante significa esos lugares, digamos así, donde penetra, digamos, ¿no? Hay lugares particulares donde el significante penetra de un modo particular y forma como un vacío, como un agujero, digamos. Otro ejemplo es, ¿cómo se llama? La psoriasis, ¿no? La psoriasis es otra forma de hacer agujero en el cuerpo, ¿no? En la piel. Pero es también, ¿no? El significante marca la piel, digamos, ¿no? Hace como un agujero. Eso para aclarar con el tipo de sustancia que estamos pensando, ¿no? Porque es una sustancia que, digamos así, que el gozo no depende del pensamiento, ¿no? El cuerpo que goza de sí mismo, que se goza a sí mismo, no es ese acontecimiento no es pensar, no es que se piensa gozando, se goza el cuerpo, y ni siquiera, porque tampoco es uno, no es que uno piensa, se piensa goza, ¿no? Hay un antecedente que me parece muy importante a veces para pensar esto, y es aristotélico en el sentido de lo que se llama la energía, ¿no? Que uno se traduce como energía, ¿no? ¿Quién es Aristóteles. ¿Es? Energeia en griego es lo que es lo activo, digamos, la actividad, dice Aristóteles, por sí misma da placer, ¿no? El hecho de estar activo, ¿no? De estar vivo, por decirlo de un modo, eso él dice da placer, ¿no? Y si lo vamos a pensar en el sentido que se goza, ¿no? Aunque acá él lo dice, Aristóteles lo dice respecto de un cuerpo que digamos así, que es la persona la que goza, digamos, ¿no? Pero en el caso de pensar la sustancia gozante, es esa ¿qué iba a decir? Bueno, no sé qué era. Ahí me perdí. Vamos a seguir un poco más. Bueno, una cita de Ancor dice Lacan: el goce es el correlato de que no hay relación sexual y es lo sustancial de la función fálica. Sí, justo venía hace un ratito, la volví ¿A releer? No, a ver, vi el video, estuve toda la mañana con los videos estos. ¿Cuáles? Los videos del seminario 20 de Alfredo. ¿Estabas escuchando eso? Sí, justo estaba escuchando. El goce es el correlato. Que decía, el goce es el correlato de que no hay relación sexual, digamos, ¿no? En el sentido, podríamos pensarlo, de que justamente, de que no acontece, ¿no? La relación sexual, que no hay relación sexual quiere decir que no hay acontecimiento, en ese sentido no se puede escribir, ¿no? En el sentido que decíamos antes del significante, que se lee, digamos así. Es como si uno dijera, no se puede leer, ¿no? No se puede leer porque no es un acontecimiento, ¿no? Es algo del orden de lo insustancial, ¿no? El orden que estamos estableciendo del gozo, digamos, ¿no? En el sentido que hay como un vacío, digamos, ¿no? Digamos, como última instancia, ¿no? Y después dice que, también citando el Ancor, dice el significante se remonta a los estoicos y dice, ¿no? Y el significante es lo que produce efectos de significado, ¿no? Que todos sabemos, ¿no? Después hay otra cita muy interesante que dice,
el lenguaje, dice, forjado con el discurso filosófico, dice, es de modo que nunca puedo sino deslizarme otra vez hacia ese mundo, ese supuesto de una sustancia impregnada de la función del ser, ¿no? Dice que la lengua misma está impregnada de ontología, ¿no? Entonces, que no puedo deslizarme hacia ningún lado sin caer en sustancializar ¿no? el lenguaje, en el sentido de que cuando uno introduce un adjetivo sustantivado, ¿no? La redondez, por ejemplo, ¿no? Es el caso clásico, uno está ahí deslizando, claro, está poniendo una sustancia, digamos. Digo, que en el sentido más ingenuo y prejuicioso, o prejuicioso en el sentido de prejuicio propio occidental de esta época, cree siempre sustancia, puede haber objetos insustanciales incluso, ¿no? Claro. Lo que percibimos por los sentidos. Entonces, parece un contrasentido, digamos, un objeto insustancial. Claro, ¿no? Entonces, un contrasentido. Siempre las tres dimensiones nos Sí. remiten hacia ese materialismo ingenuo o ese sustancialismo ingenuo, ¿no? Por eso Alfredo insiste tanto que es difícil en Occidente la abstracción, digamos, ¿no? Claro. Que siempre uno tiende, ¿no? a pensar, a imaginarizar para poder entender, ¿no? Cuando uno imaginariza, sustancializa, ¿no? Hace las cosas soporte de propiedades, ¿no? En el sentido ese, y vamos a ver en la próxima clase, y yo quiero hacerles una historia de cómo del sujeto se pasa a la sustancia, ¿no? Y cómo la sustancia, al revés, cómo de la sustancia se pasa al sujeto, y cómo se piensa el sujeto a través de la historia hasta la actualidad, digamos, ¿no? Y también, ¿por qué? Porque me interesa el tema de Lacan del sujeto supuesto saber, ¿no? Porque hay algo ahí muy paradojal, que es la idea de que, porque supuesto y sujeto es lo mismo, porque el supuesto es el sujeto, ¿no? El sujeto es la suposición. Entonces, ¿por qué? Eso tiene una historia, ¿no? Que arranca de lo que vimos la otra vez, del hipokeimenon, que es lo que está por debajo, lo que está puesto a la base de algo, que luego se tradujo por subjectum, ¿no? Que lo que está por delante, yecto, ¿no? Es lo que está por delante y supuesto por delante, ¿no? Eso es el sujeto. Fundamento. Sí. Que el saber para nosotros es una palabra cara, la ciencia, el fundamento de un saber. Sobre todo la filosofía. Y la filosofía, ni te cuento, el fundamento, sí. Exactamente. Lo que toda la filosofía trata de pensar el fundamento, digamos, ¿no? ¿Cómo es posible fundar que haya, ¿no? A buscar un punto, digamos, un primer momento de fundamento, digamos. Entonces, bueno, lo que vamos a ver la vez que viene es justamente la suposición. Digamos, se parte siempre de una suposición, y esa suposición se puede pensar como sustancia o como sujeto. Pero es la primera posición, la suposición primera, ¿no? Entonces, pero Lacan va a hablar de un sujeto supuesto, con lo cual parece una repetición, ¿no? Porque sujeto y supuesto quieren decir lo mismo con sus diferencias, ¿no? Que vamos a tratar de pensar eso. Y vamos a tratar de pensar la próxima vez la diferencia entre el sujeto filosófico y el sujeto psicoanalítico, digamos, ¿no? Que tienen puntos en contacto y puntos que no, digamos, ¿no? Pero hay toda una historia que atraviesa toda la historia de la filosofía, que es la noción de sustancia y de sujeto, cómo la sustancia se transforma en sujeto, digamos, ¿no? Por eso hacia el final va a aparecer Hegel diciendo que no se puede pensar lo absoluto, no se puede pensar todo, la totalidad como sustancia, sino también y al mismo tiempo como sujeto. Eso es lo que es, esa es la verdad absoluta. ¿Cómo pensar eso? Digamos. Bueno, vamos a tratar de un poco. ¿Qué cosa es la verdad absoluta? La verdad absoluta es suponer que la sustancia es el sujeto.
digamos, que lo que es, que la realidad, la totalidad, es algo sustancial y es algo subjetivo, podemos decir así, ¿no? Que es sujeto, ¿no? La verdad absoluta es una sustancia y es una sustancia subjetiva, es ambas cosas a la vez, ¿no? Bueno, así que bueno, vamos a hacer todo un recorrido para despejar un poco la noción de sujeto, que se usa de muchas maneras, ¿no? Que está muy, muy en boga y digamos, me parece que hay poco trabajo sobre ello, ¿no? En la historia de la filosofía hay mucho trabajo y bueno, cómo se llega al sujeto lacaniano, digamos así, ¿no? Que toma Lacan de la filosofía y que no toma. Entonces, para acercar un poco ¿no? la idea de gozo, dijimos que gozo es un órgano de lo incorporal que hace cuerpo de la carne, y en este sentido se puede pensar que inscribe, ¿no? que el gozo inscribe algo de lo imposible, por decirlo así, ¿no? En el sentido de que hace cuerpo la mera carne, la nuda carne, como diría Gamben, ¿no? Vuelve posible algo imposible, ¿no? Para la mera carne. Entonces le incorpora algo que falta, ¿no? El gozo incorpora algo que falta. El gozo es esa laminilla que es una sustancia que no es 3D, dijimos. Tampoco ni es sustancia ni es un atributo, no es un atributo del cuerpo, no puede predicar, ¿no? Que los cuerpos gozan, ¿no? El cuerpo se goza, pero no es que uno puede predicar él está gozando de su cuerpo, ¿no? No es un atributo que uno le puede, ¿no? le puede atribuir o predicar de alguien, ¿no? De una persona. Es decir, que no puede ser puesto en un sujeto. ¿Se acuerdan que esa era una característica de la sustancia en el sentido de las categorías de Aristóteles, ¿no? Cuando él piensa la sustancia, no desde el punto de vista metafísico, sino desde el punto de vista lógico? Él dice, es algo que no está en un sujeto, en el sentido de que si yo digo la humanidad no está en mí, digamos. No se puede predicar, Ricardo es la humanidad, ¿no? Ricardo es un hombre, pero no la humanidad. Entonces, el gozo es lo mismo, ¿no? No se puede decir él es gozoso, digamos, ¿no? Porque no es un yo el que goza. Entonces, en ese sentido, no puede ser puesto en un sujeto, no puede ser predicado de un sujeto, ¿no? Nadie es el gozo, por decir así, como nadie es la humanidad, ¿no? La humanidad sería lo sustancial de los hombres, ¿no? Como la cosidad es lo sustancial, la esencia de las cosas, digamos, ¿no? Entonces podríamos decir, mal dicho, digamos que el gozo ¿no? es una esencia, pero la palabra no conviene usarla en psicoanálisis, pero es una sustancia, ¿no? En el sentido incorporal. Y, sería también un universal, podríamos decir, como algo que es universal abstracto, pero que después se concretiza. Sí. En el se goza de un cuerpo. Sí, sin entrar en demasiados detalles, digamos, podríamos pensarlo como un universal en el sentido de humanidad. Sí. Lo que pasa es que sí, el término universal tiene mucha historia filosófica, digamos. Entonces es un término que digamos que mejor a veces no usarlo, porque bueno, hay que ver qué quiere decir con universal, porque una cosa una cosa para Kant, otra cosa para los escolásticos, digo, tiene muchos matices, digamos, ¿no? Justamente esa palabra, ¿no? Pero lo que sí, el gozo, digamos, se podría pensar como una frase que dice Lacan, que es la envoltura de la falta en ser, ¿no? Esa laminilla justamente envuelve una falta, digo, ¿no? Y envuelve en el sentido de que
hace manifiesta. No es como un papel de celofán, no es una lámina en el sentido de que, ¿no? Sino que justamente recubre, pero al sentido de que lo que recubre lo revela, lo muestra, ¿no? Es como si yo le pongo, no sé, un trapo acá y se ve el relieve, digamos, ¿no? Me parece que en ese sentido, esa laminilla, el albedo que recubre los cuerpos, ¿no? Muestra, ¿no? Hace evidente que ese cuerpo es incorporal, digo, ¿no? ¿No? Lo vuelve otro, lo vuelve gozante, ¿no? Entonces, lo que hace cuerpo, bueno, lo que hace cuerpo es un dicho, ¿no? Una forma de proposición, ¿no? O un verbo, ¿no? Pero siempre es un dicho. Entonces, retomando un poco lo que decíamos la vez pasada, Lacan va a decir, él va a renegar, por decir así, del ser, de la sustancia, de las determinaciones ontológicas, ¿no? Y va a decir que esas determinaciones son solo, es así, resultan de la eficacia del lenguaje, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje mismo hace ser, digamos, ¿no? Crea la ilusión de ser. Y bueno, y que lo que hemos dicho hasta ahora, que se soporta en un agujero, digamos, en una falta en ser, ¿no? Quiere decir que para Lacan primero es la falta, ¿no? Primero hay falta en ser y luego el lenguaje va a producir ser. Y no se puede pensar esa falta en ser como la carne, la cruda carne, que cuando la sustancia gozante recubre, no termina de recubrir y siempre queda algo. La falta en ser, como decís, como carne, como mera carne. Sí. La mera carne estaría perdida, sería como la cosa en sí, digamos, porque, digamos, tampoco sabemos qué es la carne. Bueno, la carne nuestra, digamos, no la carne, digamos, ¿no? Que si la carne de uno está perdida, no hay una relación, ¿no? Ese es todo el tema. Si hay una relación directa ¿no? Cuando uno dice yo siento, como si eso fuera lo primigenio, digamos, ¿no? Lo incontrastable, lo indubitable, ¿no? Yo siento tal cosa, ¿no? Que es un poco el pensamiento actual, moderno, digamos, ¿no? La sensibilidad, ¿no? Está como a la base del pensamiento, ¿no? Esa sensibilidad soportada sobre la carne, digamos, ¿no? Sobre las células, pero vamos a deslindar un poco. En el campo del psicoanálisis, nosotros, digamos así, postulamos una sustancia, digo. Desde el campo de las ciencias tenemos dos sustancias, ¿no? Extensa, hay cuerpo y hay pensamiento, digamos, con sus diversas maneras, pero nosotros sobre lo que operamos, sobre lo que trabajamos, sobre lo que pensamos, es sobre una sola sustancia que es la gozante, digamos. Sobre eso, digamos, ¿por qué? Porque se sostiene en el significante, digamos, el ámbito, digamos así, la materia en la que vive el significante es esa sustancia gozante, digamos. Y sobre eso operamos, es la que nos interesa, digamos, a la cual hay acceso, porque a la carnalidad misma nosotros, digamos, no tenemos acceso a través del significante a esa, digamos así, esa región que está postulada como, de algún modo para nosotros es como una cosa en sí, es como saber qué sería la carne sin ser hablante. Y cómo no podemos imaginarnos, ¿no? Más allá del dicho, la cosa misma, ¿no? Bueno, tiene ese límite. Otra particularidad, entonces, quiere decir que Lacan piensa el gozo como una usía, como sustancia, ¿no? Quiere decir que
la sustancia gozante está localizada, el significante localiza esa sustancia gozante. Quiere decir que localiza, quiere decir que le hace lugar, ¿no? Por lo tanto le hace cuerpo. El significante es lo que, ¿no? Hace cuerpo y localiza. Entonces, y va a plantear que la sustancia gozante se produce como una necesidad del discurso mismo, ¿no? Así como decíamos que el discurso es lo que, o que el lenguaje o el discurso es eficaz, ¿no? Tiene una eficacia, ¿no? Actúa, a la vez es el discurso mismo, el que se goza, digo, el discurso mismo, ¿no? Se goza, se hace cuerpo, ¿no? El discurso se hace cuerpo y se goza de sí mismo, ¿no? Se goza como discurso y como saber, ¿no? Que es lo que seguramente mañana va a retomar Bruno, ¿no? Cómo se goza el discurso, ¿no? En tanto saberse, ¿no? Ahí también. Haciendo la diferencia entre el discurso amoroso social respecto al lenguaje, me refiero. Sí. Porque, Sí, digo. en el sentido de que habiendo lazo social, el discurso como lazo social implica al otro, digamos, que está todo el tiempo sujeto del otro, entonces algo ahí del campo de, me imagino, ¿no? Sí, como que esa sujeto y demanda, pensando en la función, la forma de la función, no está la demanda, de alguna manera esa demanda está en relación al otro. Perfecto, sí. Sí, yo pienso eso, en el sentido de que esta sustancia gozante, digamos así, es lo que hace lazo, digamos, ¿no? En el sentido que decías vos, por el sentido del discurso, es algo que toma todos los cuerpos, ¿no? Todos los cuerpos. En el sentido, sí, es una instancia que es transpersonal, digamos, ¿no? Por eso el discurso. Completamente al revés, pensamos como un goce autoerótico, centrado en el cuerpo individual. El goce. Claro. ¿No? Como goce autoerótico. Sí. Todo lo contrario. Todo lo contrario, digamos, al sentido común. A la vulgata. Claro. Sí, ¿cómo pensar, ¿no? Algo que se goza, ¿no? Y que no es uno, ¿no? Sí, pero es increíble realmente porque yo... Es lo mismo, tiene todo el tiempo como haciendo una especie de observación epistemológica. Es lo mismo, está... Automáticamente reproduce lo mismo, ¿sí? A mí me pasó cuando leí ese libro, fue como una conmoción, otro Lacan. Después de haber estudiado tantos años machacado la cabeza con el goce autoerótico mortífero y la carne del cuerpo, ¿sabes? Como decir, ¿y ahora qué? Claro. Con todo esto. Claro. Sí, totalmente. Sí. Pero aún habiendo o trabajando mucho sobre este otro Lacan y esta psicoanálisis por venir, en la medida que estamos inmersos en la sociedad en la que vivimos y que estamos interpelados como individuos por las instituciones, por la vida cotidiana, pisamos el palito todo el tiempo. Por eso esta visión ingenua, lo digo no en el sentido de ingenuidad tonta, digo, la cuestión así más vulgar, ¿no? Sí. Que todos compartimos, porque nosotros participamos de un modo de vida. Claro. El individualismo, el narcisismo, el nihilismo nos atraviesa completamente. Nosotros no estamos en otro planeta, al margen viendo Claro. Entonces es complicadísimo esto de no estar todo el tiempo, pasar de esta versión de un mundo 3D, digamos, a otra lectura, ¿no? Sí. No es tan fácil. Sí, es un desaprender, ¿no?
digamos, un quitarse prejuicios todo el tiempo, ¿no? Claro, son como juicios hechos. Ciertos juicios previos, pero trae desde muchísimos años. Que se dice. Desde afuera. Claro, claro. Es el hablado. Sí, bueno, claro. Se dice. Y además en la facultad se sistematizó. Claro. Porque de psicología uno, todo eso está organizado de tal manera para que se te asiente, ¿no? Claro, exactamente, para elucidar, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? En sentido mileriano. Sí, pero bueno, por eso es tan meritoria la tarea de Alfredo, en el sentido de que sí, es como que rema contra la corriente, buscando justamente lo que produzca la originalidad de Lacan, ¿no? Justamente esa diferencia con el resto de los pensadores. Me parece que es un trabajo interesante, muy importante, digamos, porque es como que pensar a contramano el sentido común todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo, ¿no? Uno va remando contra la corriente y vuelve a caer, porque además todo tiende a que uno se haga una representación, ¿no? En griego representación es fantasía, se dice fantasía, no casualmente, ¿no? Digo, uno fantasma, ¿no? Fantasía tiene que ver. Entonces uno tiende a fantasear en el sentido de imaginar para entender, digamos. Y Lacan lo que te dice, no, por ese camino no, digamos. Por eso me digo, vas a comprender todo rápidamente. Digo, la comprensión, ¿no? Pero por eso, bueno, por ahí la topología, la lógica, digamos, porque te impide, ¿no? Es como que Lacan todo el tiempo te dan una barrera para que no fantasees, no imagines, digamos. Tengas que desandar ese camino de sentido común. Todo el tiempo te ponen, por eso es tan difícil, digamos, ¿no? Lacan, ¿no? Porque, bueno, por esa vía no se acuerda para mí. Porque no es intuitiva, además, ¿no? Porque no es intuitiva, sí. Justamente va en contra de la representación. Exactamente. Es antiintuitivo, entonces. Claro. Bueno, en ese sentido, la filosofía, ¿por qué recurre tanto a la filosofía a pesar de que su discurso es antifilosófico? Porque justamente la filosofía tiene esa capacidad de siglos de abstraer absolutamente, digamos, y también de ir más allá de lo obvio, ¿no? Del sentido común. Todo el tiempo también remando a dar sentido a aquello que parece obvio, digamos, ¿no? Y es un pensamiento puramente abstracto. Que inventa conceptos. Por ejemplo, uno lee la fenomenología del espíritu, ¿no? Que es la historia del pensamiento humano y de la sociedad humana. Casi no hay mención a nada concreto. Es puramente abstracto. Y uno tiene que leer alguna relación con la realidad, digamos, que las hay, montones, digamos, pero todo el libro es puramente abstracto. Entonces no hay casi referencia. Y es el espíritu, por decir así, no el espíritu porque no nos suena, pero es el saber que se piensa a sí mismo. Entonces, lo que Hegel hace es contar cómo el saber se va apropiando de lo no sabido, ¿no? Y cuál es el motor del saber, ¿no? Lo que se llama la negatividad, la contraposición. Cómo el saber de pronto se contrapone a sí mismo, se contrapone en lo que no sabe para llegar a saber, hasta llegar al saber absoluto. Digo, todo ese recorrido es puramente abstracto, digamos. Por eso me parece que el psicoanálisis se refiere al psicoanálisis de Lacan, ¿no? Todo el tiempo a la filosofía, ¿no? Porque llega a un nivel de abstracción muy intenso, ¿no? La obra de Lacan. En cambio, no la obra de Freud. La obra de Freud tiene mucho más asidero con el sentido común, ¿no? Y con el sentido común científico, no con la banalidad, ¿no? No, claro. Sentido común científico, pero es sustancialista, bueno, biologista, todo lo que vimos, ¿no? Pero más del lado de la medicina, ¿no? Más del lado de la medicina, sí, exactamente, sí. Y bueno, y además en todo caso, digamos, los paradigmas de la época, de la física, de las ciencias más duras en ese momento todavía estaban en una ambigüedad, no habían desambiguado la física como después, ¿no? Con Einstein y después. La realidad de la materia. Bueno, Alfredo dice otra cosa. Claro. Porque Einstein ya, la teoría de la relatividad fue en 1905, así que... Claro. Bueno, pero
de todos contemporáneos, por eso digo, Sí. son contemporáneos, lo que significa que no es lo mismo que decir, Claro. lo leyó 20, 30, 40 años después. Al ser contemporáneo, bueno, pero estaba pensando en el sentido entonces que... no estaba en su época. No, pero sí, no, todavía en el siglo XIX y mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, el libro ese de matemáticas, ¿cuánto tiempo hace para aceptar, salir de la euclidiana? Veían perfectamente que la geometría euclidiana, había otras geometrías y los propios geómetras, los tipos más matemáticos más encumbrados al momento, decían, está bien, pero igual, como todo el mundo entiende, en eso no podemos de acuerdo, seguimos por acá. Quiero decir, pasan muchos años, hay una inercia del pensamiento. Es verdad, es verdad. Pero hoy el biologicismo actual, digamos, no tiene tanta... Es complicado, ¿por qué? A mí, yo me pregunto por qué se sostiene tan fuertemente ese tipo de paradigmas cuando el avance científico ahora sí tiene 100 años, la filosofía también, hay cierta filosofía contemporánea ha hecho otras revisiones y sin embargo es una cosa impresionante, fuertemente arraigado. Bueno, pero sí. Da respuesta, ¿no? A algunas cuestiones de época, entiendo, porque si no es... Porque bueno, es un avance, digamos, también a la vez hay un avance enorme de la biología, digamos. Por eso, la cual, sí. Digamos, parecería, digamos, quizás como uno de los tantos efectos de la muerte de Dios. En el sentido de que al no haber una garantía trascendental, se busca un amarre al ser sustancial, digamos, a la carne, a lo evidente, a lo que se puede materializar en el sentido común, digamos, ¿no? Hace falta algo sobre lo que sostener justamente esta falta en ser, digo, ¿no? En el sentido de que no hay un sentido último, al perderse la divinidad se pierde un sentido último, y me parece que la carne, ¿no? En el sentido de la materia sigue siendo un sentido último, digo, algo sobre lo que basarse, ¿no? Un fundamento indubitable. Sí, aunque aún los físicos, no los grandes físicos, ¿no? Pero los físicos del montón, me parece que piensan con esas categorías. Sí. No los grandes físicos, ¿no? Me refiero al profesor de física de la escuela secundaria. Sí, seguramente. O físicos menores, sí, o experimentadores, sí. Quiero decir, porque se enseña la teoría de la radioactividad en el secundario, ¿eh? No, claro que no. No es porque no se pueda, digamos, o porque los chicos no estén en condiciones de entender, sino que no está... Bueno, sí, más o menos. No está trabajado. Sí, no sé para un secundario, bueno, no tengo idea, pero... Y en la universidad, bueno, por supuesto en ciencias exactas, pero en ingeniería te aclaro que no. En ninguna de las disciplinas. Claro, porque los físicos actuales ya no piensan la materia como un algo, como un ente, digo, ¿no? La materia es también insubstancial, y que digamos, depende de cómo uno accede, ¿no? A medirla, a comprobarla, ¿no? Claro. Digo, se comporta en relación a la investigación, a la pregunta del físico, pero no sabemos cómo es la materia en sí. No. Siempre está mediada por algún experimento, digo. Entonces ya la distorsionamos. Cuando la apresamos, decimos, es esto, el último rincón está distorsionada. Y los físicos saben que eso no es. Es que responde a mi pregunta, pero no es, digamos, se comporta según yo me comporto en relación a ella. Digo, pero en última instancia para el físico la materia es la fórmula, es lo que dice Lacan. No, la materia no es más que esa fórmula que me permite a mí construir después una máquina para ver si se ajusta. Pero ¿qué es la materia? Digamos, no tienen la idea, como siempre se tuvo, de llegar al elemento último. El elemento último era el átomo, digo, y hace años, que hace un siglo, que el elemento último no es el átomo, y que no hay ningún elemento último. Cada vez se parte, ¿no? Alguna última. Cuando se quiere encontrar no se ve, ¿no? Y cuando se puede encontrarse, uno se encuentra consigo mismo, por decir así. El investigador le vuelve lo que él puso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y siempre hay como un más allá, porque es porque siempre se puede partir primero las partículas, digamos, ¿no? Y de pronto aparece a niveles galácticos una materia, ¿no?
de la cual no se puede, a la cual no se puede acceder. Está postulada, ¿no? La materia oscura, por ejemplo. No se sabe qué es la materia oscura, pero está postulada y cierra, digamos, ¿no? Cierra un conjunto de ecuaciones que dan cuenta, pero la formulación misma dice que es inaccesible, digo. Entonces, es como que siempre lo que hay depende de la investigación, del pensamiento, ¿no? Del lenguaje, digo. Por eso, en ese sentido también, digamos así, no habría una carne del universo, porque se llega siempre, es como con el cuerpo, siempre está mediada o por aparatos, ¿no? Claro. Sí, sí. Que en última instancia es un aparato significante. El aparato de la cultura también. El aparato de la cultura, pero además los aparatos físicos son aparatos significantes también. Entonces siempre entre la cosa y... No hay acceso directo. No hay acceso directo. Permite leer. Permite leer, exactamente. Si no, no habría... Bueno, esa es la falta en ser, digamos, ¿no? Sí. Nos queda un ratito. Bueno. Quisiera no repetir. Bueno, voy a hacer un cierre porque más o menos creo que lo que quería decir bueno, les leo algunas otras cosas que por ahí son interesantes. Dice Lacan que el saber es un goce, ¿no? Es un goce de la lengua. Dice que el goce es justamente el ejercicio de un saber. Decíamos que el goce también hay que pensarlo como repetición, ¿no? Como repetición, pero de una necesidad lógica, ¿no? O que el goce es el ejercicio encarnado de un saber, ¿no? Es el ejercicio encarnado de un saber, pero de un saber inconsciente, ¿no? Y este saber inconsciente se funda, se articula lógicamente, digamos, se fundamenta en una articulación lógica, ¿no? Ese saber inconsciente, ¿no? Este discurso del otro que es el inconsciente, ¿no? Y va a decir también que el gozo es un efecto de escritura, ¿no? En el sentido que decíamos antes, en el sentido que se lee, ¿no? Que el gozo se leería, esa escritura se leería. Dice que, por un lado, y además va a decir que, bueno, que justamente porque es una escritura lógica, el gozo no sirve para nada, digamos, ¿no? Eso está claro. Y en ese sentido el gozo sería el soporte del discurso, ¿no? El gozo, digamos, el cuerpo sería el soporte del goce. ¿Se entiende? Es decir, el cuerpo soporta, ¿no? Es como lo que está debajo, el hipokeimenon, del discurso. Y ese discurso es lo que produce el gozo, digamos, ¿no? El discurso o el saber, ¿no? Están soportados en ese cuerpo incorporal y el gozo, digamos, ¿no? Que el mismo saber produce. Que el mismo saber o el mismo discurso o el mismo saber produce ese gozo, sí, sí.
Bueno, como referencias para una investigación, Seminario 14, su versión del sujeto, sobre todo el del Seminario 14, la clase 3, del 31 de mayo del 67, y también de la clase 3 del Seminario 20. Y después bueno, su versión del sujeto. Y otra cosa interesante es Recanatí, ese texto que se llama Categorías del pensamiento y del lenguaje, cuando habla del adjetivo sustantivado, digamos, ¿no? Eso que hace sustancia, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya está, porque digo, hay muchos modos de abordar el tema del gozo, y por el lado de la pulsión también, por el lado del saber, pero me parece que, bueno, que mi intención fue simplemente deslindar el aspecto de la sustancia, en qué sentido es una sustancia gozante, ¿no? Y en qué sentido, bueno, a nosotros nos importa esta inauguración de una tercera sustancia, bueno, porque es lo que nos ocupa y con lo que estamos trabajando en la clínica, digamos, ¿no? Y bueno, entonces la próxima vez, retomaré la cuestión sobre todo el sujeto, que me interesa, trabajar mucho la noción del sujeto, y después la otra clase, que ya va a pasar mucho, porque yo la próxima clase voy a hablar sobre el sujeto, después nos va a dar una clase acá, sí, acá, y después la otra ya va a venir Carlos Gómez Camarena, que es un psicoanalista mexicano. Yo le invité para que venga, nos va a dar una clase a nosotros, va a dar una charla en la apertura y otra en la universidad, en la UCES, en la Universidad Empresarial creo que es. Va a aprovechar para dar 3 charlas, tiene trabajos muy interesantes, nos va a venir a hablar sobre antifilosofía. Yo lo convoqué porque leí un trabajo de él que me interesó, porque tiene un enfoque de la antifilosofía distinto al de Alfredo. Y tiene una lectura además clínica de la antifilosofía. Entonces me comuniqué con él y lo invité, y entonces este miércoles no, sino el otro, ya en la casa vamos a volver a la casa de Adriana, y nos va a dar una clase sobre ¿Qué se llama? Gómez Camarena. Ahora hoy o mañana lo van a anunciar en el mail de apertura, porque ayer estuvimos trabajando eso. ¿Y va a estar el jueves que viene? Sí, va a no. El jueves, el primer miércoles de septiembre viene acá, y el jueves siguiente va a apertura, y el viernes está en la UCES, hace como tres charlas, digamos así, y tiene un recorrido muy interesante, digamos, ¿no? Acaba de venir de Londres, que fue a hacer una investigación, digamos, sobre matemáticas, y digamos, es un gran experto en Badiou, tiene mucha lectura de Badiou, y tiene mucho recorrido. No sé si ustedes, bueno, sí, tiene mucho reconocimiento, es muy interesante sus trabajos, y bueno, justamente me contaba que había ido a Londres porque quería discutir con matemáticos, porque está escribiendo un libro, bueno, quería tener unas charlas mano a mano, así que bueno, va a ser interesante. Y después, bueno, después vendrá Adriana, plantearé algunas clases, y yo después les voy a plantear lo que decía la otra vez, que es el tema del Dasein, el Dasein heideggeriano, un poco, ¿no? por qué es tan importante Heidegger en filosofía, y por qué Lacan está durante muchos años, hasta los 60 más o menos, prendado de Heidegger, digamos, ¿no? Su amigo Heidegger, que tiene una relación totalmente desigual porque él lo admiraba mucho, y Heidegger no tiene ni idea de nada, de Lacan no tiene ni idea, y apenas de Freud, a Freud tampoco lo consideraba muy interesante. Así que era una relación muy desigual, porque Lacan se fotografiaba con él, lo iba a visitar, y lo admiraba, inclusive dice, mi amigo en un seminario. Y Heidegger nada, no sabía quién era casi, impresionante.
Era solo amigos del bosque. Claro. Pero bueno, pero cuando uno lee, pero también dice Lacan que en Ser y Tiempo hay como no dice una intuición, pero sí como un esbozo del psicoanálisis, digamos, de lo que sería el psicoanálisis, sin ser psicoanálisis, pero hay como, ¿no?, un pálpito, digamos así, porque justamente todo la filosofía de Heidegger no es sustancialista. Él critica toda la ontología por sustancialista. Por eso lo toma Heidegger. Y toda la filosofía de Heidegger se sustenta en el lenguaje, es en el habla. Entonces, digamos, uno leyendo a Heidegger entiende muchas cosas de Heidegger. Se ve que de Lacan. Se ve que Lacan fue un gran lector, un buen lector de Heidegger, y leyéndose el tiempo, bueno, uno se da cuenta que hay puentes ahí, de los cuales Heidegger no tuvo ni idea, pero sí Lacan pudo apropiarse de algunas cosas. Bueno, y también entonces lo quiero presentarles en la idea de Dasein y después la crítica que le hace Lacan al Dasein, digamos, ¿no? Porque es el concepto central de Heidegger, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el arco que vamos a hacer, ¿no? La vez que viene el sujeto, después viene Gómez Camarena sobre antifilosofía, después Adriana nos va a dar 2 charlas que no me acuerdo ahora cuáles eran los temas que ella iba a dar. Así, bueno, eso es un poco el panorama para el próximo mes, ¿no? Lo que queda. Bueno, y dejemos acá. Bueno, gracias.